En Ecuador, el gobierno discute el asilo de Julian Assange en Reino Unido, en la Embajada de Ecuador precisamente. En estas dos naciones se echa la suerte del fundador de Wikileaks, de 47 años, quien lleva viviendo en la embajada en Londres desde el año 2012, cuando le fue otorgado el asilo político. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, aseguró que él nunca ha estado a favor de las actividades de Assange y que ambas partes estaban en contacto permanente. Con anterioridad, el presidente se había referido a Assange como una piedra en el zapato. 5:39 en Ecuador. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Villavicencio, periodista e investigador ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un saludo desde Quito. Fernando, el presidente Lenín Moreno lo ha calificado como una piedra en el zapato. ¿Es el anuncio de que se puede acabar este asilo o a qué nos puede dar pie este tipo de calificativos? Bueno, yo creo que Julian Assange convirtió la Embajada de Ecuador en Londres en un cuarto de guerra de conspiración internacional, y este momento al Estado ecuatoriano realmente le resulta un estorbo. La presencia y la participación de Assange en la embajada, las reuniones que ha mantenido con personajes cuestionados a nivel mundial, como sectores proclives al separatismo catalán o los impulsores del Brexit en Inglaterra, o aquellos que están directamente vinculados a esta trama de corrupción y de conspiración en la que están acusados tanto el presidente Donald Trump, el señor Vladimir Putin y Wikileaks, a raíz de la filtración de los correos electrónicos de la señora Hillary Clinton. Realmente le ponen al Ecuador en una difícil situación que le dice ya no más a la presencia de Assange. Y no es porque Ecuador se niegue a cumplir el derecho que tiene cualquier ciudadano a pedir asilo, sino, reitero, por la posición del señor Assange de haberse prestado a esta conspiración internacional y de ser prácticamente un rehén de las intenciones y de la política del gobierno ruso. Se abren dos vertientes en esta entrevista. La primera, ¿cuál es el precio del silencio de Julian Assange? Si en caso de que se le retire el asilo, ¿cuál es la información que el gobierno ecuatoriano, por lo menos en el periodo de Rafael Correa, quería esconder, quería mantener en la oscuridad y que en este momento, tras la decisión del presidente Lenín Moreno, podría salir a la luz? Fue muy importante haber participado en un largo proceso de investigación con el más importante periódico de Londres, The Guardian. Hemos entregado 6 o 7 reportajes referidos a la presencia de Julian Assange. Uno recientemente publicado da cuenta de que el asilo del año 2012 habría sido o fue un asilo pactado. Recordamos que a partir de 2010, con una masiva filtración de Wikileaks, en esta filtración se presentaron cables que comprometían al gobierno de Rafael Correa. La vinculación de Correa con las FARC se habla en uno de esos cables, es decir, que Correa había recibido dinero de las FARC para su campaña. También se da cuenta de malos negocios perjudiciales para el Estado ecuatoriano realizados en torno a la deuda externa y a bonos por parte del entonces ministro de Finanzas, Ricardo Patiño, así como la relación de Patiño con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. A raíz de la filtración de estos cables que comprometían al gobierno de Correa, el presidente Correa envió un delegado que vivía allá en Londres, que luego fue en calidad de cónsul del Ecuador en Londres. Se trata de Fidel Narváez. Este ciudadano fue quien tendió un puente y amistad con Julian Assange, y posteriormente revela nuestra información que casi 5 meses antes de junio del 2012, cuando se materializó el asilo, ya la entonces embajadora en Londres, Ana Albán, empezó a hacer reparaciones y adecuaciones en la embajada del Ecuador para que el huésped luego llegue en junio del 2012. Es decir, este fue un asilo pactado a cambio del silencio, porque a partir de esas filtraciones, Julian Assange no ha realizado ningún cuestionamiento, ninguna filtración que comprometa al gobierno de Correa, como por ejemplo respecto a la masiva corrupción o el ataque a periodistas, como en mi propio caso, que he sido procesado 9 veces, tuve una sentencia, tuve prisión preventiva y un grillete. Es decir, el señor Assange guardó silencio del gobierno de Correa, la violación a los derechos humanos, a la libertad de expresión y la corrupción. Y no solo de Correa, también del gobierno de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicaragua, o lo que ha pasado con el gobierno de Vladimir Putin.
¿Qué podría pasar ahora con la administración del presidente Donald Trump cuando se está investigando la trama rusa, la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales en las cuales el presidente Trump resultó ganador? ¿Qué puede pasar en este momento? Porque sabemos que ha habido contactos del gobierno estadounidense a través de diferentes personas con Julian Assange. Eso es lo que hemos revelado. Nosotros por primera vez hemos revelado las listas completas. Son 900 personas que han ingresado a visitar a Julian Assange. Entre ellos los personajes más comprometedores. Está seguro y casi es garantizado para la justicia americana y para los demandantes, en este caso el Partido Demócrata, que quien hackeó los correos del Partido Demócrata fue el GRU, que es una agencia de inteligencia rusa. Lo que está ahora en discusión es quién entregó esa información a Julian Assange en la embajada. Hay algunos sospechosos. Nigel Farage, que es un líder del UKIP, del partido británico que impulsó el Brexit. El señor Paul Manafort, quien se encuentra detenido en los Estados Unidos, acusado de conspiración y que visitó Ecuador al presidente Lenín Moreno en mayo del 2017. También hay sospechas sobre un grupo de periodistas rusos que trabajan para Russia Today, y ahora también se sospecha del excónsul del Ecuador en Londres, Fidel Narváez, quien pudo haber sido la persona que llevó a Julian Assange los correos electrónicos que fueron luego filtrados en el portal Wikileaks. Es decir, este es un caso realmente grave que está apuntando los principales dardos al presidente Donald Trump. Conocemos y hemos publicado alguna parte de que efectivamente... ¿Podrían cubrir justamente el gobierno del presidente Trump a Julian Assange para que no se revele esta información? Conocemos que hubo reuniones de delegados de Wikileaks, de Julian Assange, con funcionarios del gobierno de Donald Trump o personas cercanas al gobierno de Trump para impedir que Wikileaks filtre nuevos correos electrónicos o información que comprometería a la central de inteligencia de los Estados Unidos en varios sitios del mundo. Y también conocemos que el señor Assange estuvo dispuesto y tiene importantísima información sobre la corrupción del gobierno de la Revolución Ciudadana y de otros gobiernos. Es decir, este rato Julian Assange lo que está haciendo es utilizando como un caballo de Troya la información que tiene para negociar directamente con Estados Unidos. En el caso de Ecuador, conocemos que en los próximos días formalizará el gobierno de Lenín Moreno una propuesta al gobierno británico para buscar una salida. Esta salida no podría dejar de incluir la sanción penal que pesa sobre el señor Assange al haber incumplido las leyes británicas, al haberse roto el dispositivo y no haberse presentado como tenía que presentarse a la Corte de Justicia de Inglaterra. Es decir, cualquier acuerdo entre el gobierno de Ecuador y el gobierno británico atravesaría porque Assange cumpla una pena en Inglaterra. Le agradecemos a Fernando Villavicencio por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. A ustedes.